Hola hermanos, les saludo en el amor del Señor y los quiero invitar a que podamos orar en esta mañana para poder así englorecer a nuestro Señor. Les pido que cierren sus ojos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en este momento, porque tú, Padre Santo, has estado en cada momento con nosotros. Te agradecemos, Señor, por las grandes bendiciones que nos has dado, Padre. Queremos pedir, Señor, por el culto de esta mañana, Señor, que tú seas gloriándote, Señor, en él, que tú, Señor, permitas que nuestros corazones, Señor, estén contentos, Padre Santo, que podamos alimentar nuestra mente, Señor, nuestro corazón, Padre Santo, con tu palabra. Te queremos pedir también, Señor, por aquellos hermanos que no se pueden conectar, Señor, que no han estado, Padre Santo, alimentándose de tu palabra, Señor. Queremos recordarlo, Señor, y queremos que tú los visites, Señor, en esta mañana, Señor. Gracias te damos, Padre, porque sabemos que cada una de las bendiciones que tú nos das, Padre Santo, son grandes, Señor. Gracias porque nos has cuidado, Señor. Gracias porque has estado con nosotros. Y en este momento, Señor, también te queremos pedir, Padre Santo, por la persona que entregará la palabra, Señor, que tú seas con él, Padre Santo, que tú lo llenes de tu gracia, Señor, que tú le des de tu poder, Señor, para que nos entregue el alimento de esta semana, bendito Dios. ¿Cómo no agradecerte, Padre? ¿Cómo no gloriarnos, Señor, con todas las cosas que tú haces, Señor, para tu pueblo? Bendícenos, Señor, guárdanos, Padre Santo, para ti. Y queremos pedirte, Señor, que nos acompañes en esta mañana, Señor, y que nos des tu bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
días, mis amados, que el Señor les bendiga, que la gracia de nuestro Dios sea con cada uno de ustedes. En esta hora bendecimos al Señor. Agradecemos a nuestro Dios una vez más por poder reunirnos, congregarnos, a pesar de estas circunstancias adversas. Yo creo que ya de alguna manera hemos vencido en el sentido de que la iglesia sigue funcionando, seguimos siendo nutridos, alimentados por el Señor, seguimos desarrollando nuestra vida espiritual. Qué bueno, amado hermano, es saber que en todo tiempo el Señor está con nosotros. Yo agradezco al Señor por esta oportunidad, agradezco al Señor porque siento y creo que estamos unidos, que estamos unánimes en este tiempo, esperando escuchar la voz de Dios. Yo no sé si usted anhela allí en el lugar donde está escuchar la voz de Dios. Yo quiero escuchar la voz de Dios, quiero que nuestro Señor nos hable, pero para eso le invito a que podamos orar. Pidámosle juntos al Señor. Es importante, yo siempre le digo esto. Es importante que usted pueda orar, que usted pueda pedirle al Señor, tal vez en su corazón, en sus pensamientos. Si tiene la fe para hacerlo, abra sus labios y diga: Señor, háblame. Habla mi vida, habla mi corazón, necesito oír tu voz. Porque nosotros no podemos ser guiados por voluntades humanas, pensamientos humanos, por doctrinas humanas, por motivaciones humanas. Nosotros necesitamos ser guiados por la palabra del Señor y por el mover del Espíritu Santo. Entonces necesitamos que el Señor nos guíe. Y por eso le pido que juntos podamos orar, porque si dos se ponen de acuerdo aquí en la tierra y le piden al Padre aquello en lo que acordaron, dice su palabra que Él lo concederá desde el cielo. Así que yo le pido y le invito a que oremos juntos. Padre, te bendecimos. Una vez más, Señor, estamos delante de tu presencia. Señor, primeramente agradeciéndote por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia. También reconociendo cuánta necesidad tenemos de ti. Sabemos que te hemos fallado, Señor, y en esta hora te rogamos que tu gracia, que tu amor, que tu misericordia se derrame sobre la vida de tus hijos, de tu pueblo, cada uno de los que está, Señor, aquí al alcance de mi voz. Oro, Señor, para que tú puedas renovar, Señor, su espíritu, renovar, Señor, sus fuerzas, Señor, y que en esta hora nuestros oídos estén atentos a lo que tú vas a hablar a nuestro corazón. Como dice tu palabra, Señor, que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, que nuestro oído espiritual esté atento, alerta, Señor, a escuchar tu voz. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que tú nos hablarás por tu misericordia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Gracias, amado, por acompañarme en esta oración. Quiero compartir en esta mañana una enseñanza, tal vez de una forma un poco más reposada, como usted está acostumbrada a que yo pueda ministrar la palabra, pero bueno, el Señor lo ha querido así. Para basarme en esta enseñanza, le voy a pedir, si usted quiere buscar en su Biblia el Evangelio según San Mateo, capítulo 16 y verso 18. Allí estaremos compartiendo la base de lo que vamos a desarrollar con la ayuda de nuestro Dios. San Mateo, capítulo 16, verso 18. Dice así la palabra del Señor: Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Se recuerda de esta palabra? El Señor le dice esto a Pedro, luego de que el apóstol Pedro viviera una experiencia extraordinaria, maravillosa. Él recibió una revelación del cielo. El Señor le dijo: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto que tú has declarado no te lo ha revelado carne y sangre, sino que el Padre que está en los cielos. Es decir, que fue una revelación no humana. Y la revelación que tiene Pedro de que Cristo, Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, viene a ser entonces el fundamento de nuestra vida espiritual y el fundamento sobre el cual Jesús va a edificar su iglesia. Entonces es aquí, amado hermano, donde yo me quiero centrar en esta hora. Ver que el Señor Jesús ha declarado que Él está edificando su iglesia. En esta roca, sobre esta roca, edificaré mi iglesia. Jesús en esta hora está edificando su iglesia. Nosotros como iglesia del Señor, como edificio espiritual, estamos siendo edificados.
el Señor nos está edificando. Y yo quisiera hacerle notar a usted qué importante que es para nosotros la edificación. Todo lo que nosotros hacemos debe ser para edificación. La palabra del Señor nos enseña que nosotros debemos hablar con los hermanos aquello que es para la buena edificación. Nos enseña que los dones que el Señor nos ha dado son para la edificación de la iglesia. El Señor nos dice que los ministerios son para la edificación de la iglesia, es decir, todo es para la edificación. Necesitamos ser edificados. Quiero hablar de la edificación. Primera de Pedro capítulo 2, verso 5 dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Es decir, el apóstol Pedro nos dice, ¿verdad? Él había escuchado a Cristo declarar con sus propios oídos que Cristo iba a edificar su iglesia, y ahora viene Pedro y nos dice: nosotros estamos siendo edificados como piedras vivas. Somos esa casa espiritual gloriosa, maravillosa que el Señor está edificando. Y doy gloria a Dios por esto, porque usted y yo podemos ir creciendo de gloria en gloria y de poder en poder, porque la mano poderosa de Jesucristo está sobre nuestras vidas. Tal vez empezamos hace algún tiempo en el Evangelio, hace algunos años. Algunos pueden pensar: bueno, yo no he crecido tanto, no he madurado, veo que no he avanzado. Tranquilo, pónganse en las manos del Señor, en las manos de Jesús, porque Él es un buen edificador. Eso es lo que quiero decir. Jesús es un buen edificador. En sus manos estamos seguros. Él va a edificar su iglesia y la va a hacer llegar hasta la estatura que Él la quiere llevar. Es imposible que Él pueda fallar. Ahora, cuando vemos lo importante que es la edificación, yo quiero hacerle notar que hubo gente que desechó esta piedra, este fundamento. Y Jesús les dice algo. En Mateo 21, verso 42, Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Mire lo que está diciendo el Señor acá. Pedro, tú ya tienes la revelación, tú ya sabes cuál es el fundamento. Iglesia Misionera Pentecostés, que me estás escuchando, o todos los hermanos, amigos que puedan escuchar o ver este video, tú ya sabes cuál es el fundamento. Es Cristo, es la roca, es la piedra, ¿no es cierto?, escogida. Pero el Señor le dice a estos fariseos, le dice que ellos desecharon la piedra. Es la piedra que desecharon, pero escuche esto, que desecharon los edificadores. Es decir, que los fariseos edificaban. Así como Cristo, como Jesús edifica la iglesia, así como la iglesia debe edificar, ¿no es cierto?, debe sobreedificar, ¿no es cierto?, como piedras vivas, y todo lo que hace debe ser para edificación. El Señor le está diciendo ahora a los fariseos: esta es la piedra que desecharon los edificadores. Es decir, que ellos son un tipo de edificadores, pero reprobados por Dios. Entonces, el mensaje de hoy, la enseñanza que les quiero compartir, es acerca de los malos edificadores. Aquellos edificadores que están haciendo la obra, que están trabajando, que están construyendo, que están edificando, pero que no están siendo aprobados por Dios. Para que nosotros, amado hermano, hermana, podamos tener la convicción, la certeza, la seguridad, ¿no es cierto?, el respaldo de Dios, que lo que estamos haciendo está siendo aprobado por Dios. Entonces, si nosotros miramos a los malos edificadores, porque vamos a ver en la palabra que hay muchos tipos de personas que edifican, pero que Dios no los aprueba, son malos edificadores. Y es de aquello de lo que nosotros tenemos que tener cuidado, ¿no es cierto?, para poder ser aprobados por Dios, ¿no es cierto?, y crecer y estar en el fluir que el Señor quiere para nuestras vidas. Entonces, los fariseos eran edificadores, pero ellos desecharon la piedra. Es decir, partieron mal, no tuvieron el fundamento, no recibieron el fundamento. Dice: a los suyos, vino, ¿no es cierto?, a hacer su obra, a los suyos vino. Y dice: y los suyos no le recibieron. Ellos no recibieron a Jesús, no recibieron la piedra, el fundamento, y están edificando.
¿Sobre qué fundamento? Entonces, ¿cuáles son los malos edificadores? Mire, vamos a ver algunas cosas. Y esto usted lo sabe muy bien. Dice Mateo capítulo 7, versos 26 y 27. Dice la palabra del Señor. Pero cualquiera que me oyere estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Entonces aquí nosotros tenemos un tipo de edificadores, hay una característica en estos malos edificadores que vamos a ir viendo, ¿no es cierto? Y al ver el aspecto negativo, podemos rescatar también el aspecto positivo, porque dice la palabra del Señor que la Biblia es como un espejo, ¿no es cierto? Entonces nosotros miramos y podemos aprender por espejo, porque usted se mira al espejo, ¿no es cierto? Y levanta su mano derecha, pero en el espejo ve el negativo, porque en el espejo va a estar levantando a la izquierda. Entonces nosotros al ver el aspecto negativo podemos ver también el aspecto positivo. Mire, entonces aquí hay un tipo de edificadores, pero que el Señor no aprueba. Que el Señor no aprueba porque ellos edificaron sobre la arena. Y el edificar sobre la arena, el Señor nos enseña y nos dice que ¿quiénes son aquellos malos edificadores, los que edifican sobre la arena? Bueno, son aquellos que oyen la palabra del Señor, pero que no las hacen. Entonces, los que no ponen por obra la palabra del Señor son malos edificadores. No importa todo lo que puedan hacer. No importa que tal vez puedan hacer una construcción bonita, una casa hermosa, con finas terminaciones, ¿verdad? Muy acogedora, pero no tiene fundamento. No está sobre la roca. Porque oyen la palabra, pero no la ponen por obra. Y entonces, amado hermano, la pregunta para nosotros es, ¿somos hacedores de la palabra? Como dice Santiago, capítulo 1, verso 22, se recuerda, porque dice, no tienen que ser tan solamente oidores de la palabra, sino hacedores de ella. Porque si son solamente oidores, se engañan a vosotros mismos. Eres un edificador como este, un mal edificador. ¿Por qué? Porque oyes y estás edificando, pero va a venir la destrucción, porque no estás obedeciendo a la palabra del Señor. No estamos obedeciendo a la palabra del Señor. Entonces, una señal de los malos edificadores es que no son obedientes a la palabra del Señor. Que el Señor nos libre, que el Señor nos ayude, amada iglesia, en este tiempo, sobre todas las cosas. Yo te animo, mire, escudriñemos juntos, busquemos en la palabra para que seamos buenos edificadores. Porque si solamente nos juntamos para oír la palabra, nos congregamos, hacemos un esfuerzo, qué bueno, glorioso, qué bueno es oír la palabra, pero ¿la ponemos por obra? Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude, porque cuando nosotros ponemos la palabra por obra, cuando nosotros somos obedientes a la palabra, entonces estamos edificando sobre la roca. Iglesia, que en el nombre del Señor, no me puedo emocionar mucho en este día, pero yo quiero que seamos una iglesia sólida, una iglesia firme, usted que me está hablando, con el cariño que nos tenemos, que seamos una iglesia que está fundamentada sobre la roca, una iglesia que oye la palabra del Señor, pero que también la pone por obra, buenos edificadores, para que no seamos desechados como estos que por su desobediencia, porque esa es la señal del mal edificador, que no obedece la palabra del Señor, por su desobediencia vendrá el tiempo en que todo será destruido. Amado, yo no sé cuánto has edificado, yo no sé cuánto has avanzado, yo no sé cuánto has construido, pero este es un momento para que tú y yo nos podamos preguntar, ¿aquello que estamos construyendo está sobre la roca? ¿Estamos obedeciendo la palabra del Señor? Pero no me puedo detener mucho porque tengo más. Y miremos otra característica de los malos edificadores, porque estamos viendo aquellas personas que edifican, pero no son aprobadas por el Señor. Mire, Mateo 23, verso 29. Dice, «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos». Otra vez, aquí había edificadores.
Es difícil no gozarse con la palabra del Señor. Dice, los escribas y fariseos eran hipócritas, porque ellos, mire, edificaban. Edificadores. Los sepulcros de los profetas y los adornáis con los monumentos. Pues ¿sabe lo que le dijo el Señor? Sus padres mataron a los profetas. Había una generación a la que Dios le envió palabra. Había una generación a la que Dios le mandó gente con unción, gente con autoridad, gente de parte de Dios para enderezar los caminos. Pero esa generación mató a ese enviado, mató a ese profeta. Y ahora vienes tú, fariseo, y edificas su tumba. Tú eres cómplice del que lo mató. Porque ellos no recibieron al enviado de Dios, no recibieron la palabra ungida, la palabra que venía con la gracia de Dios para enderezar el camino. Y tú edificas su tumba, tú estás siendo cómplice de él, porque tú también honras al que mató al profeta, pero no honras la palabra que declaró el profeta. Entonces estás edificando los sepulcros, estás edificando sobre muerte, sobre las manos manchadas con sangre de aquellos que no recibieron la palabra. Entonces, otra de las características de los malos edificadores es que rechazan a aquel que viene con autoridad de parte del Señor. Entonces Dios envía una palabra, Dios establece un orden de autoridad y dice, esta persona yo la unjo, la pongo por delante para que mi pueblo reciba, ¿no es cierto?, la bendición que tengo para él. Pero viene el mal edificador y no lo recibe. No lo escucha, lo mata. Edifica sobre su tumba porque no quiere reconocer la autoridad de Dios, porque la característica que vemos acá de aquellos que no edifican bien, de los malos edificadores, es que rechazan la autoridad establecida por Dios. Porque no importaba en aquel tiempo quién sea el sumo sacerdote, quiénes eran los líderes de la nación, quiénes eran los sacerdotes que tenían preeminencia sobre el pueblo. Ellos estaban apartados de la voluntad de Dios. Ellos no tenían la autoridad espiritual. Lo que importaba allí era que venía un hombre con palabra de Dios a enderezar la vida del pueblo, pero ellos lo rechazaban. Y ahora pasaba lo mismo, porque venía Jesús con autoridad de Dios, enviado por Dios, y estos, los escribas y los fariseos, lo rechazaban. Entonces no importa cuál sea el cargo, cuál sea la responsabilidad, lo que importa es quién tiene la autoridad de parte de Dios para ministrar al pueblo. Los fariseos rechazaban históricamente la autoridad de Dios, no se sometían, eran rebeldes. Entonces, otra de las características de los malos edificadores es que no reconocen la autoridad establecida por el Señor. Interesante, ¿eh? Y aquí otra vez, no quiero ministrar, pero es pregunta, solo es pregunta, para que conversemos. Me siento tan cómodo aquí en la casa compartiendo la palabra del Señor con usted. Pregunto, ¿respetamos la autoridad que Dios ha establecido? ¿Reconoces la autoridad en los siervos del Señor? ¿Te sujetas al orden que Dios ha establecido? Porque mira, si no lo haces, puedes estar siendo un mal edificador, desechado por el Señor. Tener una hermosa construcción, pero que va a ser destruida. Avancemos un poquitito más. Mire, Lucas, capítulo 12, verso 18. Dice así la palabra del Señor. Lucas, capítulo 12, verso 18. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. ¿Se acuerda de esta parábola? El Señor grafica a un hombre próspero, bendecido, entre comillas, de acuerdo a cierta lógica de lo que pueda significar la bendición, enriquecido. Y este hombre dice en su corazón, él dijo, esto haré, voy a derribar los graneros, voy a destruir, pero voy a hacer una cosa más, voy a edificar graneros más grandes para guardar todo mi fruto, para guardar mis bienes. Y el Señor le dice, insensato, necio, no sabes que esta noche vienen por tu alma y todo esto que tú tienes, ¿quién lo va a disfrutar? ¿Te lo vas a llevar? ¿Te va a servir para algo en la otra vida?
Entonces aquí podemos ver que otra de las características de los malos edificadores es que tienen su vista puesta solamente en lo terrenal. O sea, para ellos la tierra es todo, para ellos la bendición es todo, para ellos lo importante es acá, es tener bienes, es enriquecerse, es tener provisión para mucho tiempo, porque allí está su seguridad. Pero el Señor le dice que aquel que piensa, aquel edificador que piensa de esa manera es un necio. No sabe que todo eso que tiene no se lo va a poder llevar. Entonces, otra de las características de los malos edificadores es que solamente tienen sus ojos puestos en lo terrenal. Si queremos ser edificadores conforme al deseo de Dios, debemos ser obedientes a la palabra del Señor y entender que debemos hacer tesoros en el cielo. A ese le dijeron que es un necio y que así es todo aquel que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. El Señor nos enseña en su palabra, amado hermano, puesto los ojos en Cristo Jesús, queremos ser prosperados en la tierra, amén. El Señor también quiere que prosperes. Y Él dice en su palabra, hijito, yo quiero que tú prosperes en todo, así como prospera tu alma. Es decir, hijo, yo quiero que tú tengas bendición terrenal, pero primero, lo importante para mí es tu bendición espiritual. Edifica primero lo espiritual y luego edifica lo terrenal. El Señor no desecha lo terrenal. El Señor bendice a sus siervos. Lo vemos, el Señor provee, el Señor bendice. No es que sea... El Señor dice en su palabra, el dinero no es malo ni bueno. El Señor dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. Este tenía amor al dinero. Le gustaban los bienes. Quería guardarlos, quería hacer graneros más grandes. Hermano, para acumular más. Pero, ¿y su cuenta en el cielo? Hermanos, ¿y nuestra cuenta en el cielo? ¿Cómo está? El Señor dice, mire, a Timoteo le dice, en 1 Timoteo capítulo 4, versos 7 y 8, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesas en esta vida presente, aleluya, y en la venidera. Entonces, amado hermano, sí, bendición en esta tierra, claro, pero primero lo espiritual. No seamos como Esaú, porque le dijeron que era profano, porque desechó lo espiritual. Sin embargo, Jacob, quiero la bendición, anhelaba, hermano, luchando con el ángel, no te dejaré hasta que no me bendigas. No podemos ser una iglesia, sobre todo en este tiempo, que tiene sus ojos puestos solamente en lo terrenal. El Señor nos dice, mira, allí en el capítulo 1 de los Hechos le dijeron a esos varones galileos, ¿por qué miráis al cielo? El Señor Jesús se lo estaban llevando en una nube. ¿Por qué miran al cielo los ángeles? Le preguntan. Ese mismo Jesús que ustedes ven que se va, así vendrá en una nube. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, nuestra vida está escondida con Cristo allá en los lugares celestiales. Los ojos puestos en el cielo. Hay bendición extraordinaria para tu vida, hay bendición espiritual, hay gracia de Dios, hay llenura del Espíritu Santo, pero muchas veces, iglesia, estamos tan enfocados en lo terrenal. Incluso hasta en este tiempo, no podemos llegar, ¿no es cierto?, al templo, el espacio físico que nos congrega, pero Dios está haciendo un cambio en nuestra mentalidad. ¡Ey! No se trata de un espacio físico, no es lo terrenal. Allí en el lugar donde tú estás, mi gloria se puede manifestar. Alabado sea el Señor. ¡Sí! Aquí, en tu casa, allí en el lugar donde estás, la presencia del Señor te puede llenar. No es necesario llegar al templo, a un lugar físico. ¿Anhelamos aquello? Claro que sí. Pero eso no significa que nos hayan quitado, que nos hayan robado nuestra vida espiritual, nuestro culto a Dios. El culto a Dios no lo hacemos en un espacio físico, lo hacemos en nuestro corazón, con nuestro cuerpo. Presenta tu cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque ese es nuestro culto racional. Entonces allí en el lugar donde estás,
Amado, amada que me estás escuchando, preséntale tu culto a Dios. Ahora que estamos aquí, mira, conectados. Si te gozas conmigo, pone allí amén. Que estamos aquí conectados. Gózate en el Señor. No necesitamos llegar al espacio físico, no es lo terrenal. Somos una iglesia espiritual, una iglesia viva. El Señor vive en nuestros corazones. Debemos darle preeminencia a los bienes espirituales. Hermano, y dice su palabra, buscad primeramente, mire otra vez, qué bendición. Primeramente, el reino de Dios y su justicia. Y estas cosas os serán añadidas. Es decir, lo terrenal va a venir tranquilo, te dice el Señor. Pero busca mi presencia primeramente, busca al Señor, busquemos al Señor, amado hermano, porque si no lo hacemos así, si alteramos el orden y buscamos primeramente lo terrenal como hizo este varón de la parábola, vamos a ser necios y vamos a ver que vamos a estar edificando para otros y vamos a estar edificando lo que se va a destruir. Malos edificadores. Entonces, características, dijimos, son desobedientes, no se sujetan a la autoridad, desobedientes a la palabra, no se sujetan a la autoridad establecida por Dios, número 2. Y número 3, solo con sus ojos puestos en lo terrenal. Malos edificadores. ¿Qué le parece si miramos uno más? Estoy controlando ahí el tiempo, estoy bien, así que tranquilo. Lucas capítulo 14, versos 29 y 30. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que la vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Otra parábola, otra enseñanza de nuestro Señor. Mira, el Señor dice, imagínate que hay un hombre que se pone a edificar una torre, un castillo, una casa, se pone a edificar. Pero cuando empieza a edificarla se da cuenta que no va a poder terminarla y deja, ¿no es cierto?, esa construcción a mitad de camino. Es un edificador, pero está siendo desechado. Es un mal edificador. ¿Por qué? Porque no concluyó lo que empezó. Entonces, otra de las características de los malos edificadores es gente que no persevera. Gente que comienza, ¿no es cierto?, una empresa, pero que a mitad de camino la deja. Gente que no tiene la constancia, no tiene la disciplina, no tiene el carácter de avanzar a pesar de las adversidades. Gente que tal vez empieza bien, pero que pasado el tiempo, cuando viene la prueba, vuelve atrás. Y tal vez nosotros en muchas oportunidades, amado hermano, hemos sido malos edificadores. ¿Cuántas veces comenzaste algo en el Señor? ¿Cuántas veces empezaste y dijiste, ya, ahora sí, a contar de esta semana, todos los martes me voy a conectar a la oración? Y viniste una vez o dos y después no perseveraste, empezaste a construir, pero no terminaste la construcción que comenzaste. O en el orden espiritual o en cualquier orden de nuestra vida. Pero estamos enfocados, ¿no es cierto?, en nuestro servicio al Señor. Comenzamos cosas, nos entusiasmamos, nos alegramos, ¿no es cierto?, porque pensamos que todo va a ir bien, pero pasado el tiempo dejamos todo a mitad de camino. No concluimos aquello que comenzamos a edificar, no perseveramos, somos inconstantes, somos malos edificadores. Que el Señor nos libre. Porque, mire, la palabra del Señor nos enseña que para nosotros perseverar, concluir aquello que comenzamos es muy importante. Porque reflejamos el carácter del Señor. El Señor dice, la obra que yo comencé en ustedes, voy a completarlas. El Señor mira, Dios empezó una obra en ti. Y tal vez tú hoy estás angustiado, afligido, deprimido, decaído, pero Dios empezó una obra en ti. ¿Y sabes qué? El Señor la va a concluir. El Señor va a terminar aquello que empezó. No va a dejar la obra a mitad de camino. Ponte en las manos del Señor y Él va a completar su obra. Pero cuando nosotros entonces entendemos este principio, que Dios termina lo que empieza, entendemos que nosotros debemos reflejar el carácter de Dios. Y el Señor nos dice, Marcos 13:13 dice,
y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Hay una promesa de bendición. Alabado sea el Señor. Hay una promesa de algo nuevo, algo glorioso, algo maravilloso que se va a manifestar en tu vida, en mi vida. Pero debes perseverar hasta el fin. Persevera. Perseveremos en el Señor. Avancemos. No nos quedemos. Estamos tal vez pasando una aflicción. Allí fortalécete en el Señor y sigue adelante. No vuelvas atrás. Porque Hebreos capítulo 10, verso 39 nos dice que nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amado hermano, hermana que me estás escuchando en esta hora, tal vez tú has sido como este hombre que comenzó a edificar muchas veces y muchas veces comenzaste muchas cosas, pero siempre, vez tras vez, la has dejado a mitad de camino. Hoy viene el Señor y te dice, tú no eres de aquellos. Tú no eres de aquellos que dejan. Sí, te has equivocado, hasta este momento te ha costado, pero en las manos del Señor Dios te va a dar la gracia, la capacidad, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece para que puedas terminar aquello que has comenzado. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, hay malos edificadores, los que dejan las cosas a mitad de camino, los inconstantes, los que no perseveran, pero nosotros somos de los que perseveramos, de los que cumplimos nuestros propósitos en Dios, las metas que el Señor nos ha puesto por delante. Mire, tengo todavía uno más. Estamos viendo los malos edificadores. Lucas capítulo 17, verso 28. Asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. En los días de Lot, edificaban. Allí había gente que edificaba. Usted se recuerda que Lot miró la tierra, ¿no es cierto? Y fue atraído por esa llanura, fue atraído por esa tierra que era a los ojos tan apetecible, ¿no es cierto? Parecía una tierra de prosperidad. Pero era una tierra que tenía, ¿no es cierto?, tras ella, ocultaba, ¿no es cierto?, un contexto, una atmósfera de pecado. Sodoma, un lugar terrible, fue destruido por el Señor. Sodoma y Gomorra, cayó fuego y azufre del cielo. Hubo condenación, hubo castigo para esas ciudades, pero allí edificaban. Pero eran malos edificadores. ¿Por qué? Porque ellos convivían con el pecado. Era aceptado el pecado. El pecado era la norma. Cuando vienen aquellos varones a la casa de Lot y le dicen la gente que se juntó a la puerta de la casa de Lot, los varones de Sodoma, le dicen, saca a estos varones para que los conozcamos. Ellos pretendían tener intimidad sexual desviada, ¿no es cierto?, con aquellos ángeles que habían llegado a la casa. Y Lot le dice, no, por favor, no le hagan esto a estos varones. Entonces la gente de Sodoma le dice, ¿quién te ha puesto a ti por juez sobre nosotros? En otras palabras, lo que él le estaba diciendo la gente de Sodoma a Lot es, mira, nosotros tenemos nuestras propias leyes. Aquí en Sodoma, la ley es el pecado, aleluya. ¿Le parece algo coincidente con lo que estamos viviendo en estos tiempos? Sí, y hay gente que está edificando sobre el pecado. Porque el Señor dice esta palabra en ese contexto. Así como fue en los días de Lot, así va a haber. Así va a ser cuando se manifieste el Hijo del Hombre. Entonces está hablando del tiempo cercano a la venida del Señor. Gente edificando sobre el pecado, conviviendo con el pecado. Entonces, amado, no vamos a ser buenos edificadores en Dios si toleramos el pecado. Que el Señor nos ayude, que el Señor tenga misericordia de nosotros. Debemos ser una iglesia santa, sin mancha ni arruga. Santifiquémonos en el Señor. No dejemos que el pecado llene nuestro corazón. Ya pasó el tiempo antiguo, tal vez en el que anduvimos, como dice la palabra, Pedro dice, como agrada a los gentiles, en diferentes cosas. No, este es tiempo, amada iglesia, de buscar, de seguir la paz y la santidad, porque sin ella nadie va a ver al Señor. Entonces, somos malos edificadores si toleramos el pecado en nuestra vida. Claro, tal vez no es una palabra que vaya a sacar muchos amén, pero es la palabra del Señor. Y tenemos que ser fieles en transmitirla.
como es. Amén. La palabra del Señor. Entonces, creo que vimos 5 malos edificadores, 5 tipos de malos edificadores: los que desobedecen a la palabra, los que no se sujetan a la autoridad establecida por Dios, aquellos que solamente ponen su vista en lo terrenal, los inconstantes, los que no perseveran, y los que conviven con el pecado, los que no se santifican. Ahora, ya quiero ir terminando esta enseñanza del día de hoy. Espero que pueda ser de edificación para su vida como lo fue para la mía, ¿verdad? Y la verdad que era la enseñanza más extensa porque cómo ser buenos edificadores sería la otra parte, ¿no es cierto? Ahí eran tantos los versículos que es imposible poder compartirlo todo en un solo mensaje. Entonces, solamente le quiero dejar que nosotros podamos tener en claro, amados hermanos, que Dios está mirando cómo edificamos. El Señor está viendo nuestra conducta, el Señor está viendo nuestro comportamiento, y eso se va a manifestar. Se va a manifestar porque dice la palabra del Señor que si alguno sobreedifica heno, paja, hojarasca, el fuego va a probar. Si edifica oro, piedras preciosas, plata, el fuego la va a probar. Entonces, lo que estamos haciendo en Dios, nuestra conducta de vida va a ser probada por el Señor. Entonces debemos ser cuidadosos. Iglesia, debemos ser cuidadosos en cómo edificamos. 1 Corintios capítulo 3, verso 10, dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Es decir que nosotros, amados hermanos, debemos ser cuidadosos en nuestra conducta de vida, iglesia, y debemos edificar como el Señor quiere. Ahora, ¿cómo hacerlo? Porque no quiero terminar este mensaje con una sensación de lo estamos haciendo todo mal o somos malos edificadores. No. Ya vendrá, ¿no es cierto?, que el Señor nos va a enseñar, nos va a ayudar a poder edificar bien, a poder edificar nuestras vidas, edificar nuestra vida personal, nuestra vida espiritual bien, que sea bien fundamentada, que esté bien edificada nuestra vida, nuestra familia, que seamos una iglesia con buen fundamento y buena edificación en Dios. Pero el apóstol Pablo nos dice, cada uno mire, el Señor nos dice a través de su palabra, mediante el apóstol Pablo, mire cómo sobreedifica. En otras palabras, ¿sabe qué en esta hora, amado? Evalúa cómo estás edificando. Evaluemos cómo estamos edificando. Evaluemos si es que no estamos siendo buenos edificadores, si estamos participando como aquellos malos edificadores que por diferentes aspectos, circunstancias, no estaban haciendo la voluntad del Señor y no eran aprobados como edificadores. Solamente decir, para ir terminando, que el Señor nos da un principio. 1 Corintios capítulo 8, verso 1. Dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si queremos ser buenos edificadores en el Señor, dejémonos llenar por el amor de Dios. El Señor dijo, Jesús, sobre esta roca, sobre este fundamento, yo voy a edificar mi iglesia. Y ahora Corintios nos dice que el amor edifica. Y Dios es amor. Jesús dio su vida por amor. El Padre envió a su Hijo por amor. El Espíritu Santo vino a morar en nosotros por amor. El amor de Dios, dice Romanos, fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo
que me fue dado. Entonces, ¿cómo ser buenos edificadores? Llenémonos del amor de Dios. ¿Cómo edificar bien tu vida espiritual? ¿Cómo salir de la frustración? ¿Cómo salir de esa rebeldía a las autoridades? ¿Cómo salir de esa insensatez de oír la palabra y no ponerla por obra? ¿Cómo salir de esa situación en la que solamente miramos lo terrenal, nos preocupamos por prosperar económicamente, pero no nos ocupamos de lo espiritual, de nuestra vida devocional en Dios? ¿Cómo dejar de ser inconstantes, que tantas veces hemos comenzado diferentes empresas y las hemos dejado a mitad de camino? ¿Cómo dejar el pecado? ¿Cómo dejar de ser un mal edificador? Llenándonos del amor de Dios. Porque el amor edifica. El amor de Dios va a edificar tu vida. Jesucristo se ha propuesto cumplir, completar la obra en ti y en mí, en su iglesia. Somos piedras vivas que estamos siendo edificadas en este edificio espiritual glorioso que es la iglesia de Jesucristo. Y el Señor nos está edificando. Dejemos que Dios intervenga. Deja que Dios intervenga en tu vida. Deja que Dios te llene. Deja que el amor de Dios inunde tu corazón. Deleítate en el amor de Dios. Recuerda que Él se dio por completo, por amor. Que el Padre envió lo más preciado por amor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, amada iglesia que me escuchas en esta hora, llenémonos del amor de Dios, llenémonos del Espíritu Santo, llenémonos de su presencia, amemos, reflejemos el carácter amoroso de nuestro Dios y vamos a edificar a nuestros hermanos, vamos a edificar a nuestra familia, vamos a edificar como Dios quiere que edifiquemos. Quiero terminar. Tal vez en esta hora estás viendo este video, estás mirando este mensaje y no asistes a una iglesia, te llamó la atención, simplemente entraste y te diste cuenta de que no estás edificando bien tu vida. Tal vez te diste cuenta de que te cuesta obedecer a tu mamá, a tu papá. Te cuesta obedecer a los jefes en el trabajo. Te rebelas contra eso. Tal vez te diste cuenta que muchas veces has empezado cosas y no las has terminado. Te diste cuenta de que vives tal vez en pecado. Te diste cuenta de que no estás siendo un buen edificador. Hay una respuesta para ti en esta hora. Jesucristo se dio por completo por ti. Él dio su vida por amor y el amor edifica. Recibe el amor de Dios. Recibe el amor del Padre reflejado en la ofrenda de su Hijo. Recibe el amor del Hijo reflejado en su sacrificio por ti. Acéptalo en tu corazón. Acepta el amor de Dios y vas a poder edificar, porque el amor edifica. Dios puede hacer algo hermoso en tu vida. Iglesia, quiero terminar con una oración, pero quiero decirte también, si dejamos que el amor de Dios llene nuestras vidas, vamos a poder ser obedientes a la palabra para edificar bien. Vamos a poder estar sujetos a las autoridades que Dios ha establecido y vamos a edificar bien. Vamos a poder tener los ojos puestos en el Señor y sí disfrutar de lo natural, de lo terrenal, de la bendición que Dios nos da, pero dándole prioridad a los aspectos, a los asuntos espirituales. Vamos a poder perseverar y edificar bien, no dejar las cosas a mitad de camino. Y vamos a poder vivir en santidad. Vamos a ser edificadores aprobados por Dios. ¿Quieres ser uno más? Dejemos que el Señor derrame el amor que Él nos ha dejado. Recibámoslo, llenémonos de su amor y comencemos a ser una iglesia con un buen fundamento y una buena edificación
para la gloria del Señor. Oremos juntos. Te damos gracias, Señor. Por este tiempo reconocemos, Señor. Yo reconozco que no he edificado bien, Señor. Me veo reflejado en muchos aspectos de esos malos edificadores. Pero hoy vengo, Señor, para que tú llenes mi vida con tu amor y me ayudes a edificar bien. Quiero edificar bien mi casa. Quiero edificar bien, Señor, mi vida, mi familia. Quiero ser un instrumento de edificación para tu iglesia, como cada uno de los hermanos que está en esta hora orando conmigo. Gracias, Señor, porque creemos que por tu amor derramado, Señor, en nuestra vida, seremos buenos edificadores para la gloria de tu nombre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, que el Señor les bendiga. Hasta la próxima. Bendiciones.